Hola mis queridos animalitos de la creación, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva emisión del Nahual de Huevos. Recuerden que el objetivo de este programa es transmitir las tradiciones y la cultura mexicana. Y es por eso que hoy quiero compartir este capítulo con mis hermanos en Estados Unidos, para toda la República Mexicana, pero principalmente a mis hermanos bestias en toda América Latina. Esperando que cuando vean este video sepan que es para compartir un poco de la cultura que se tiene aquí en México, sus tradiciones y costumbres. El día de hoy hablaremos sobre la leyenda del Nahual en la cultura mexicana, sus orígenes y la visión que se tiene en la actualidad. Así que, comencemos. Tomemos en cuenta, hermanos, que en los diversos países de América Latina existe mucha producción y reproducción de cultura. En el caso específico de México, debido al tamaño poblacional, territorial y su grandiosa multidiversidad, la actividad cultural es muy prolífica desde tiempos inmemoriales. Surgen mitos y leyendas que se transmiten por generaciones. Justamente la leyenda del Nahual en los últimos años ha sido una causa de estudio en muchos otros países, ya que causa mucha curiosidad a todo aquel que le gusta lo paranormal. Para muchos extranjeros es impresionante escuchar que en México y partes de Guatemala, El Salvador y Honduras hay una criatura capaz de transformarse por las noches, mitad hombre, mitad bestia. Como tú comprenderás, amigo, entonces la leyenda más o menos dice así. Una noche unos hombres salieron a las 2 de la madrugada de la pulquería en Santa Ana, Chihuahuapan, en Tlaxcala. Aquella era una noche muy fría de invierno. En una vereda cercana, de pronto, un amenazante y enorme lobo negro le cerró el paso. Uno de aquellos rancheros desenfundó su pistola y le pegó un tiro en una pata. El lobo herido alcanzó a huir. Espantados, volvieron a la pulquería y el encargado les relató que ese animal en realidad era un hombre muy rico que vive en el pueblo, el que había hecho un pacto con el diablo y que por las noches se convierte en un animal para robarse el ganado. A este tipo de personaje se le llamaba Nahual, que muy seguramente ese hombre por la mañana, después de curarse la herida, iría a echarse unos pulques. El grupo de personas no podía creer lo que les había sucedido. Y es así como termina la historia. Esta leyenda varía un poco de acuerdo con la región, amigos, pero en esencia se basa en un ser mítico, así más o menos como yo, con poderes extraordinarios como los míos. La verdad no sé si tan guapos como yo, la verdad no lo creo. El chiste es que en México y en Centroamérica, en el imaginario colectivo de la gente se cree que el nahual es una criatura de la noche y que en el día funge como una persona normal y por las noches se convierte en un animal. Por generaciones nuestros abuelos, los abuelos suyos, nos han contado que los nahuales salían y salen aún por las noches a robar ganado y en algunos casos atacar a las personas. Imagino que muchos de ustedes han escuchado que con sus poderes mágicos, producto de pactos con demonios, los nahuales pueden alterar los fenómenos climáticos como la lluvia, los truenos y los granizos. Por ejemplo, en Tlaxcala, en donde es muy compartida esta leyenda, dicen que un nahual podía transformarse en diversas criaturas, pero en el día podía ser una persona muy respetable y hasta ser de buen estatus. De acuerdo con las diferentes regiones, estas son las creencias principales que se tienen del nahual. Por ejemplo, en algunas regiones se dice que es un brujo con cierta maldad, en otras partes que nace con el poder de hacer el bien y el mal, que se manifiesta como un animal guardián teniendo una conexión con una sola persona. En algunas partes hasta se cree que este se alimenta de niños y bebés. También se puede creer que tiene la misión de proteger al pueblo que pertenece, y hay quienes dicen que es un espíritu animal que nos acompaña como un ángel de la guarda. Les voy a contar, por ejemplo, en la Ciudad de México es muy fuerte la leyenda en alcaldías como Xochimilco y Milpa Alta, ya que son territorios muy fértiles para la aparición de nahuales. Por esto y más, el nahual representa esta fusión de miedo, admiración y poderes inalcanzables por la mayoría de los simples mortales. Y cuando digo simples mortales me refiero a ustedes, bestias. Este ser mitológico no es otra cosa que el reflejo fiel de la cosmovisión de estos pueblos, que se ha ido transmitiendo de generación en generación, modificándose en parte por la escolarización y la irrupción del mundo moderno en sus territorios y culturas ancestrales. Pero de todo esto que alguna vez has escuchado, te pregunto a ti, amigo, ¿los has visto? ¿Se te ha parecido algún nahual? Y si fuera así, coméntanos, por favor. Como ustedes saben, amigos, aquí siempre hacemos las cosas de manera profesional. Es así que llevaremos a cabo el análisis del origen de la leyenda. Pero antes de eso aprovecho para invitarlos a suscribirse al canal, si es que no lo han hecho, darnos un like y no olviden compartir y enviarnos sus comentarios o anécdotas con esta leyenda. Recordemos entonces que una leyenda son relatos de sucesos o personajes fantásticos para explicar un acontecimiento con un contexto real. Las características básicas de una leyenda son estas. La cronología de los relatos siempre es en tiempo y espacios concretos.
Los personajes son reales o basados en personajes reales. El origen de la historia es en base a testimonios de personas transmitidos de manera oral. Y hay tipos de leyendas como históricas, urbanas, rurales, locales, religiosas, escatológicas, etc. En este capítulo iremos un poco más a fondo para descubrir el origen de esta famosa leyenda, encuadrado en la cultura mágico-popular de una amplia zona de América Latina. Comencemos por la etimología de la palabra nahual. En náhuatl significa oculto, disfraz o escondido. Por ejemplo, en maya significa espíritu divino y en zapoteco significa ser y saber. El término nahual tiene doble significado o valor, pues hace referencia tanto a la persona que tiene esta capacidad sobrenatural como al animal que hace las veces de su animal tutelar o que representa a esta persona en particular. Dentro de las leyendas del nahual se encuentra la creencia de que todos los seres humanos tenemos un nahual o animal tutelar o un alter ego que nos identifica y o representa según nuestras características y dones particulares y que se encarga de brindarle protección y ser su guía. Se cree que muchos chamanes y brujos de la región central de Mesoamérica pueden desarrollar un estrecho vínculo con sus animales representativos. Este don les otorga una enorme variedad de poderes animales que pueden aprovechar a voluntad. Es más, algunos han llegado a afirmar que existe un nivel de brujos mucho más avanzados y poderosos que pueden incluso adoptar la forma de sus nahuales y utilizar esta habilidad de muy variadas formas. Dicha capacidad o poder podía ser adquirido por herencia, por determinación del signo calendárico en el que naciera el sujeto, o mediante la obtención de ciertos rituales iniciáticos de oscuro origen. Se menciona esta mítica figura equiparándola con un brujo o hechicero. A este oficio se le atribuye una doble capacidad de accionar con sus poderes mágicos, tanto en perjuicio como en beneficio de las personas. Entonces, los nahuales no son seres malditos ni provenientes del infierno. En la cosmología prehispánica se les consideraba muy cercanos a las divinidades, ya que muchas deidades son relacionadas de alguna manera con el reino animal. En México, por ejemplo, se les ha dado el nombre de nahuales a los brujos que pueden cambiar de forma. Para estos, el nahual es una forma de introspección que les permite a quien lo practica tener un estrecho contacto con el mundo espiritual. Gracias a este poder introspectivo superior, se podrían encontrar con mayor facilidad soluciones a muchos problemas que afligen a los que buscan su consejo. Ya desde la época prehispánica se les atribuye a los dioses de las culturas mesoamericanas, como la maya, tolteca y mexica, entre muchas otras, el don divino de tomar la forma de un animal, llamado nahual, para poder así entrar en contacto con la raza humana que les rinde culto. Cada deidad tomaba la forma de uno o dos animales, típicamente con el que se le relacionaba indefectiblemente. Por ejemplo, el nahual del dios Tezcatlipoca era el jaguar, aunque también podía adoptar la forma de un coyote, mientras que el animal de Huitzilopochtli era un colibrí. Como se ve marcadamente en estas culturas, la influencia e interacción de los dioses con los humanos en el mundo prehispánico era ejercida muchas veces en forma de un animal. En gran parte de estas historias están relacionadas con el dios Tezcatlipoca, señor del cielo y de la tierra en México, en su forma de coyote y jaguar. Tezcatlipoca es probablemente el dios más complejo y malentendido del panteón mexica. Esta complejidad radica en las múltiples advocaciones que adoptaba y propiedades que ostentaba. Además, representaba a la perfección la dualidad de las divinidades prehispánicas. Es un dios que regalaba bienes y los quitaba, que era un tanto negativo como positivo, caprichoso y voluble. Se ha encontrado en los códices y en algunas pinturas sobre piedra dibujos de seres que son mitad hombre y mitad bestia. Estos son representados bajo el mando de Tezcatlipoca, el señor de la noche, haciendo alusión a su carácter meramente nocturno. También hay textos en donde los españoles han descrito cómo es que habían matado a un animal y por la mañana el cadáver era un hombre. Estos relatos, al paso del tiempo, se convirtieron en leyendas, mismas que en la actualidad conocemos y que al mismo tiempo nos asustan, nos hacen ver lo increíble y mágico que puede hacer nuestro gran país. En resumen, para concluir este apartado, esta leyenda proviene de la cosmovisión que tenían las culturas del México antiguo, su relación con la naturaleza y sus dioses, y se ha transmitido por generaciones y forma parte de la riqueza cultural del país. Por último, hermanos bestias, tenemos el nahualismo como un movimiento espiritual. De inicio hay que hacer una breve explicación previa para diferenciar el chamanismo del nahualismo. El chamanismo, por ejemplo, es un movimiento espiritual de muy amplio alcance, asimilado por aquellas o muchas culturas con un atraso tecnológico o más rudimentarias. Por su parte, el nahualismo está enfocado principalmente en México,
partes de Estados Unidos como California, Nuevo México, Texas y países como Guatemala, Honduras y El Salvador. El nahualismo tiene además un desarrollo didáctico más amplio y con un sustento más firme en lo que es su enfoque de una cosmovisión unificadora en la relación humano y animal. El nahualismo se relaciona también con el tonalismo, que es una idea de que cada individuo desde su nacimiento mantiene una relación con su alter ego o doble animal. La idea más difundida entre los grupos indígenas es la denominación más amplia del concepto del nahualismo como aquella práctica o capacidad que poseen algunas personas para transformarse en animales, cualquier elemento de la naturaleza o incluso realizar actos de hechicería. En la actualidad, el significado más generalizado del nahualismo, asimilado tempranamente por los conquistadores españoles, atribuye al nahual poderes o características mágicas con grados de malignidad variables. A través de la práctica de las artes mágicas o hechicería, tiene el poder de transformarse en un animal como objeto inanimado o incluso un fenómeno meteorológico, como puede ser un rayo o una nube. Muchas de las ideas, si no es que la mayoría de las que tenemos acerca del tema fue impuesta por los conquistadores y de ahí que se tengan diversas explicaciones. Por ejemplo, el nahualismo ha sido considerado o pensado como una sociedad secreta. Dentro de las corrientes del pensamiento de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, surge la atractiva y atrevida hipótesis de que los nahuales en su conjunto constituían una poderosa organización secreta. Esta organización estaría conformada por personas provenientes de diversas culturas y lenguas, cuyos puntos de encuentro eran la práctica de los cultos, rituales mágicos y estar en contra de los conquistadores españoles. De ahí que, según algunos investigadores, puede explicarse el hecho de que, como una constante, se encontrara a nahuales como líderes de la mayor parte de los alzamientos indígenas de México y Guatemala durante el periodo de conquista y de la época colonial. Ciertamente la Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante muchos años, pero como la gente siempre creyó en su existencia y depositó en ellos su confianza, varios grupos los protegieron de caer en manos de la autoridad, ya que también han sido considerados como grandes curanderos. Entonces, concluimos que en la actualidad el nahual aún está vigente en la cultura latinoamericana. Sigue manteniendo esta mixtura entre ser un ser mítico y un curandero, en una mezcla de respeto y miedo a la vez. Posee esa remembranza ancestral que nos recuerda al culto de las divinidades basadas en los elementos de la naturaleza, especialmente en el agua y el aire, y que forman parte de nuestro imaginario colectivo y muestra de nuestra mágica cultura. Cabe preguntarse entonces, ¿cuál ha sido la función de mantener esta leyenda viva en los pueblos, ahora con un desarrollo tecnológico en ascenso, con un mayor alcance de la alfabetización y la explicación científica de nuestro mundo? Al parecer, podría explicarse como una forma de defensa o de mantener de forma pura e incólume los vestigios de una cultura ancestral, una cultura que mantenía una relación diferente con la madre naturaleza. Ahora más que nunca, el hombre moderno debe voltear a ver estas formas de posicionarse frente a la naturaleza y las demás especies en el mundo. Espero esta nueva forma sea basada en el respeto. Espero que les haya gustado este video, mis hermanos bestias. Cuídense mucho, envíen sus comentarios, no olviden suscribirse y darnos like. Pásenla bestialmente genial.